De nuevo, la plataforma Voz Libertaria de Venezuela. Hoy, 30 de noviembre del 2020, se nos fue el mes de noviembre. Ya mañana entraremos, a pesar del coronavirus, en las fiestas decembrinas, sobre todo aquellos que la disfrutan al máximo. Bueno, vamos a que nos llegue el espíritu navideño. Como siempre, quiero darle las gracias a todos nuestros suscriptores que nos apoyan en nuestra plataforma, darles las gracias porque a través de ustedes es que podemos tener esta ventana, la ventana de la libertad de Venezuela y de la defensa de la democracia de España. Así la estamos denominando. Tenemos que ayudar a salvar a la democracia española, que no suceda aquí lo que nos sucedió a la democracia venezolana. Bueno, mis dos invitados de hoy, especialísimos como siempre, dos, dos venezolanos de la resistencia. Uno está en Estados Unidos, me refiero a Ildemaro Ferrer, y el otro, pues que me acompaña aquí permanentemente, y para mí es un honor, nuestro y mi amigo Marcelo Crobato, que se encuentra en la madre hermana España. Bienvenido, Marcelo, de nuevo. Bienvenido, Ildemaro, a 5 minutos con la resistencia. Gracias, Luis. Muy Gracias, amable. Un gusto nuevamente. Bueno, Marcelo y Ildemaro, hoy le vamos a dar continuidad pues, al tema global, como ya empezamos a llamarlo. El tema global que es la situación pues, de la definición de las elecciones de Estados Unidos. Hoy, a 27 días después que se realizaron el 3 de noviembre, todavía pues no hay oficialmente un presidente electo, pero tenemos la seguridad, hay la seguridad por lo que representa la democracia y el sistema de los Estados Unidos, que antes del 20 de enero habrá un presidente electo que cubrirá pues el periodo 2020 a 2024. Vamos entonces a empezar, Marcelo, con Ildemaro, que se encuentra en Estados Unidos, para que nos haga, pues, no un resumen, un recuento de estos 27 días y cómo estamos hoy en el mundo entero, cómo está la situación de este proceso de elecciones y cómo está el ambiente en Estados Unidos. Ildemaro. Bueno, en cuanto al sistema político, por supuesto, con sus vaivenes, dado la situación real que se ha vivido en estos 27 días. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad estadounidense, funciona normalmente, pues, porque la Constitución tiene muy bien previsto todos los lapsos que se deben cumplir, ¿verdad? Entonces, a tal efecto, pues eso es lo que en esas etapas están ahorita. Ahorita estamos prácticamente en la primera fase, ¿verdad?, de ese proceso, el cual debe culminar el 8 de diciembre, cuando es la fecha límite de las impugnaciones que está haciendo la administración del presidente Trump en contra, pues, de los vicios y potenciales fraudes que han ocurrido en varios estados de la Unión. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy hay unas informaciones que uno tiene que verificar muy bien de que dicen que han certificado al estado de Arizona a favor de Biden. Eso no quiere decir aún de que es que ya ganó el presidente Biden el estado de Arizona, porque entre el 8 y el 14 de diciembre es cuando se van a formar realmente los colegios electorales que se toman como sede las legislaturas de cada estado o cualquier otra oficina donde decida la legislatura reunirse para tal fin. Entonces ahí irán la parte de unos y otros para las exposiciones a ver si se puede o no dar con la certificación. Por supuesto, donde ya hay que se han llevado ciertas impugnaciones a las cortes estadales, muchas cortes han rechazado la ponencia de los abogados del presidente Trump. Eso no quiere decir que por eso se deba certificar, ya que de ahí iría a las cortes federales, si estas también lo niegan,
pasaría a la instancia superior, que sería la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se tomará la decisión. ¿Qué pasa? Que para el día 14, lo que se tiene previsto es que cada uno de los 50 estados de la Unión deben certificar quiénes son los miembros de los colegios electorales en cada uno de esos estados. Y en una carta cerrada la envían a Washington, D.C. Allí la pasan a la Cámara del Senado y el presidente de la Cámara del Senado el día 23 de diciembre debe abrir cada una de esas cartas. Entonces allí, cada carta que abran van a estar allí detallados los correspondientes grupos de electores por cada uno de ellos. Aquellos estados donde hayan impugnaciones, donde hayan querellas judiciales, por supuesto que no van a estar presentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que aquí se eligen con 270, se certifica al presidente de los próximos 4 años y al vicepresidente de la nación. ¿Qué ocurriría? Por ejemplo, los estados de Michigan, el estado de Wisconsin, el estado de Pensilvania, el de Georgia, el de Arizona y el de Nevada tienen un total entre ellos más o menos entre 79 y 80 votos electorales. Si tú le restas a los 538 esos 80 para redondear la cifra, ¿verdad? Te quedarían 52 electores. Si tú lo divides entre dos, ninguno de los dos alcanzaría los 270, ¿verdad? Por lo tanto, no se podría en ese caso de darse eso, no se podría certificar un presidente electo, porque no alcanza ninguno de los dos aspirantes los 270 votos. Entonces, habría que esperar que las cortes decidieran. Las cortes van a tener hasta el 6 de enero para tomar una decisión. Si son muchísimas las impugnaciones, las pruebas que hay que evacuar, entonces, Marcelo, que es abogado, pues sabe mucho mejor que yo cómo son esos procesos a veces de lento, de tedioso, porque hay que investigar muy bien para que un juez pueda tomar la decisión final. Si a la Corte el 6 de enero no le alcanza para tomar una decisión, eso va a pasar a manos del Congreso de la Nación. Ahora, aquí se presenta un problema, que si en esos estados no se certifican los electores, los colegios electorales, tampoco se van a certificar ni los senadores ni los diputados que ganaron las elecciones el 3 de noviembre pasado. ¿Qué pasa? ¿A qué Congreso le va a corresponder tomar la decisión? En ese caso, de ser así o de llegar a ser así, si es que fuese el caso, tendría que tomar la decisión el Congreso actual, ¿verdad? Entonces, en el Congreso actual, si tú te pones a ver todos los estados de la Unión, más o menos hay entre 27 a 30 estados que son dominados por los republicanos. Ahí tendría mucho más chance el presidente Trump. ¿Me explico? Entonces, habría que esperar los lapsos. Yo pienso que dada la magnitud del fraude masivo, lo complejo que ha sido esto, para llegar a alcanzar, dilucidar en todos esos estados que mencionamos inicialmente, que son los que están en los estados en conflicto, las decisiones finales, que esto va a llegar a manos del Congreso. Es lo que yo pienso particularmente. Bueno, Marcelo, tu visión en estos 27 días y tu proyección, que también es importante compartirlo con los usuarios. Bueno, yo siempre dije que ganaba Trump y ampliamente. Estoy seguro que el resultado final debe terminar siendo así. No obstante, el proceso es inédito porque situación como esta no se había dado. Había habido algunas más o menos parecidas y hace muchísimo tiempo. Entonces todo el mundo tuvo que ponerse a estudiar qué sucede con la legislación americana en estos casos. Y sé que hay dos opciones, una donde los gobernadores nombran los delegados y otra donde el Congreso elige. Y en ambos casos, la victoria para el presidente Trump debería ser bastante cómoda. Vamos a ver qué se da, pero lo ideal es que los tribunales decidan y quede demostrado el fraude masivo que hay. Las informaciones que llegan de todas las fuentes serias en Estados Unidos y fuentes serias no son ni CNN ni todos esos panfletos revolucionarios, porque no merecen el nombre de medios de comunicación, sino personas serias, periodistas serios que buscan la información y la transmiten, que es masivo el fraude, que hay evidencias por cantidad
más o menos lo mismo que vimos en Venezuela todos estos años. La diferencia es que no existe una mesa de la unidad en Estados Unidos y no un hombre con Guáramo que está dispuesto a pelear la victoria, no un Capriles cualquiera que renuncia a la victoria, pues dice, es que me dio miedo pelearlo. Entonces, los políticos venezolanos deberían guindarse de ahí y decir, mira, es que es el mismo fraude que nosotros hemos sufrido, exactamente lo mismo que ha pasado. Pero ninguno dice nada del fraude. Pero espero que se demuestre, porque eso va a implicar varias cosas. Primero, una buena parte de la cúpula demócrata va a terminar en una prisión federal, porque esto no es exactamente un fraude electoral, esto es un intento de golpe de Estado. Y lo segundo, que va a quedar un antecedente demostrando la situación que ha sufrido Venezuela y para ventaja de nosotros, pues los políticos venezolanos van a quedar todos al descubierto, se va a ver que el mejor es un traidor. Así que podremos salir de esta escoria que nos ha vendido una vez tras otra. Así que lo que nos queda es inevitablemente esperar primero que los tribunales vayan decidiendo. Si no hay decisión a tiempo, las dos opciones favorecen al presidente Trump. Pero yo no deseo que se llegue a eso. Yo quiero que los tribunales decidan para que quede claro no solo que ganó, sino que ganó arrasadoramente. No solo por más de 320 votos, que es lo que se supone. Hay algunas cuentas que dicen que podría llegar casi hasta los 400 votos, porque el fraude fue masivo y le han robado cantidad de votos y se los han inyectado exactamente igual que como sucede en Venezuela. Como sucedió desde el referéndum revocatorio del 2004. Yo recuerdo que yo estaba trabajando en ese referéndum, me invitaron a participar en la Comisión Jurídica y en la de Derechos Humanos de la Coordinadora Democrática, y a las 3 de la tarde me dicen, vamos ganando. O sea, todas las proyecciones dicen que vamos ganando, todos los exit polls dicen que vamos ganando, mañana somos gobierno, estamos ganando 2-1. Yo dije, Dios quiera que eso se mantenga, pero conociendo al chavismo, estaba seguro que no iba a ser. Bueno, efectivamente, como ya todos sabemos, entre gallos y medianoche, ahí en la madrugada, cuando todo el mundo estaba durmiendo, de repente aparecieron todos los votos y todos los resultados cambiados. Exactamente lo que sucedió en Estados Unidos. No hay diferencia. ¿Por qué ningún político venezolano está reclamando eso? Porque eso sirve para deslegitimar más aún a Maduro. El problema es que se deslegitiman todos ellos. Pero bueno, esperemos a los tribunales, esperemos el momento, pero no tengo ninguna duda que tenemos 4 años más del hombre naranja, como le dicen algunos. Pues el presidente repite. Ahora bien, Ildemaro y Marcelo, esta semana pasada, bueno, nos ha tocado escuchar, por ejemplo, a la abogada que se ha convertido ahora pues, en un referente importantísimo en este proceso, ¿no? Que es la abogada Sidney Powell. Exactamente. Y, por supuesto, el director de la orquesta que es Giuliani. Y yo escuchando uno de las entrevistas que le hacen a esta abogada, realmente uno no puede evitar escandalizarse, pues, pero no a la altura de Venezuela, Marcelo, sino que yo creo que por encima de la situación de Venezuela, por lo que representa Estados Unidos. Y cuando ella, por ejemplo, expresa de que funcionarios incluso ligados al propio gobierno y miembros incluso de la CIA, lo dice abiertamente, o sea, hay una confabulación terrible en esta situación de las elecciones. Pero la pregunta para Marcelo y para ti, Ildemaro, ¿hasta dónde esta guerra mediática puede imponerse sobre lo que señalando estos abogados? ¿Hasta dónde? Bueno, Luis, yo pienso que los medios, como bien tú lo dices, los medios son para informar, no para tomar partido. Y aquí, lamentablemente, en este caso, pues los medios han tomado partido y no han informado los hechos de lo que ha ocurrido. Y eso es muy lamentable. Ahora bien, porque aquí en el caso de tanto de Giuliani es el defensor del presidente Trump y la abogado Sidney
es la representante del pueblo americano. Son dos demandas que hay. Una del pueblo americano contra el fraude y la otra de los abogados de Trump por lo que han hecho pues, en los estados, sobre todo donde los gobernadores son demócratas casualmente. Fíjate, el gobernador de Arizona, el de Pensilvania, el de Michigan, el de Wisconsin, que son demócratas. Entonces, ellos han tratado, sobre todo el de Pensilvania, lanzaron una normativa interna, ya después de haberse iniciado el proceso prácticamente electoral en los Estados Unidos, y eso es inaudito, que es lo que van a demostrar los abogados de Trump, dónde están los hechos irregulares que se han venido cometiendo, como también se manifiesta pues que la empresa esta Dominion está, los principales accionistas es el esposo de una senadora de California, la Fundación Clinton, y que ellos han subcontratado a la empresa Smartmatic, que ya nosotros tenemos bastante experiencia de esa empresa en Venezuela. Entonces, esa parte de Smartmatic es una empresa prácticamente extranjera para los Estados Unidos. Y entonces, si ella está participando en el proceso, entonces ahí esto pudiera ser como un atentado a la seguridad norteamericana por una nación extranjera. ¿Me explico? Y eso es lo complicado de esta situación. Ahora, la justicia americana, pienso yo que se va a imponer sobre todos estos hechos, porque es el faro y la luz que alumbra al mundo occidental. Imagínate, si se nos cae la justicia americana, se nos va a derrumbar todo lo que es la parte occidental. Y el nuevo orden mundial globalista, en combinación con el comunismo versátil chino, pues aplastarán a todo el planeta. Y eso es lo que no se puede permitir. No creo que la justicia americana vaya a quedar subyugada a esas apetencias, tanto del nuevo orden mundial globalista como del comunismo versátil chino. Bueno, Marcelo, tú sobre ese punto, para que los que nos ven y nos escuchen vayan aclarando muchísimas dudas, porque tú que estás aquí también en España como yo, Marcelo, si nosotros nos ponemos a escuchar todos los medios de comunicación españoles, realmente ya el candidato Biden es el presidente de los Estados Unidos y el 20 estaría ya recibiendo la administración del país. Dame tu visión, Marcelo. Bueno, fíjate que la censura que han ejercido ha sido tan grosera. Por ejemplo, se ha hablado de pasar de considerar las redes sociales como Twitter y Facebook, por ejemplo, de simples portales donde la gente coloca su información, a considerar los medios de comunicación para que empiecen a ser responsables por lo que hacen, porque ha sido nauseabundo. Todos los días, entre mis contactos, me dicen, ¿sabes qué, fulano? Lo bloquearon. Y cuando vemos, bueno, porque alguna publicación que puso que no le gusta a la izquierda internacional. Esto configuraría, porque lo han hecho todos los medios, no es que un medio se parcializó y bueno, siempre hay medios que son muy parciales. De por sí, en Venezuela los hemos tenido y tenemos, por ejemplo, el Canal 8 venezolano de televisión, que desde un principio era simplemente un panfleto propagandístico de la revolución. Pero el hecho de que lo hagan todos, y esto va a nivel de conspiración, que es uno de los delitos más graves que tiene los Estados Unidos. Ellos son muy, muy delicados con ese delito de conspiración, que es ponerse de acuerdo para cometer crímenes mayores. Entonces, ahí hay una posible responsabilidad de parte de ellos que va a ser... Ildemaro, tienes que arreglar la cámara, Ildemaro. Sí, estoy tratando. Porque... vale, okay. Disculpa, continúa, Marcelo. Sí, okay. Y fíjate que hay muchas declaraciones juradas sobre cómo se hizo el fraude. Y en Estados Unidos, el perjurio, es decir, dar una declaración jurada falsa, es otro delito extremadamente grave. La gente evita, cuando están bajo juramento, no mienten, sino que empiezan a darle vueltas, no sé, bueno, no me acuerdo, quizá haya sido, pero no se atreven a jurar
no digamos que porque sean demasiado honorables, es porque saben que si se demuestra que mintieron bajo juramento, la pena es muy fuerte. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta y deberían pensar en el antecedente, que es el caso Ruanda, donde dueños y periodistas fueron juzgados internacionalmente por su responsabilidad penal en las masacres que hubo, porque ellos incitaron a la violencia con sus noticias y con su posición completamente sesgada al darla. En Estados Unidos se le ha dado la impresión a un grupo que ganó, que yo creo que perdió, que son los demócratas. Si al final queda claro que efectivamente perdieron, ¿cómo va a ser las personas, los terroristas que están entre los que votaron a los demócratas? Porque hay ciudadanos que simplemente votan demócratas, pero hay terroristas como es BLM y Antifa. ¿Cómo quedan? Eso están ya completamente estimulados para salir a la violencia. De hecho, han atacado a partidarios del presidente Trump en la calle y los partidarios del presidente Trump han empezado a salir armados y uno los ve con fusiles y dice, bueno, o sea, no los van a seguir atacando. Esa violencia que se va a generar es responsabilidad de estos medios. Entonces van a tener que responder civil, penal y administrativamente por todo lo que han hecho. Yeah. Tengo amigos allá que me dicen que, por ejemplo, en ciertas zonas de la Florida, donde vive uno de mis amigos, me dice, no se consiguen armas, no se consiguen pistolas, no se consiguen fusiles, no se consiguen balas, porque todo el mundo ha comprado y cuando llega algo hay lista de espera. Y él me dice, estamos todos preparados para defender al presidente Trump. Si vienen los terroristas Antifa a atacarnos, vamos a responder a plomo, porque para eso tenemos una segunda enmienda que dice que debemos estar armados, como decía el presidente George Washington, para defender la libertad, incluso en contra del propio gobierno. Entonces, el de sangre que va a haber, que no creo que vaya a llegar a nivel de guerra civil, pero eventualmente va a haber violencia, es responsabilidad de estos dueños de medios. Entonces, incluso el dueño de Twitter, el dueño de Facebook e Instagram, los dueños de todas estas redes sociales, los dueños de los canales, de los periódicos, van a tener que dar explicaciones. Porque no tengo ninguna duda que el presidente Trump tiene que ser reelecto porque las denuncias de fraude son sólidas. Son masivas. Rudy Giuliani es una persona reconocido como un abogado muy serio. De hecho, fue el fiscal que enfrentó a la mafia y no le tuvo miedo para enfrentarlos. De Sidney Powell no sabía nada hasta ahorita, pero gente que vive en Estados Unidos que conoce me dice, mira, abogada muy seria, tanto como Giuliani. Un colega que viene a Estados Unidos me dijo, mira, eso es como que tú oigas hablar al maestro Arteaga Sánchez. Si él te dice que tiene un caso y que tiene pruebas, ponle la firma que lo tiene, porque el maestro Arteaga nunca habría puesto su cara en un caso que él no creyese que tiene fuerza. Él no iba a salir en medios, como nunca lo hizo, diciendo, tengo un caso listo para ganarlo, si él no estaba seguro que tenía suficientes indicios para disputarlo, que quizás no le dieran la razón, pero los indicios estaban. Y me dicen, estos son abogados tan serios como el maestro Arteaga. Entonces, si dicen que tienen, es porque realmente tienen algo. O como dice el dicho venezolano, si yo digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. Así es. Tienen los pelos en la mano. Bueno, o sea que podemos entonces, ¿qué va a pasar con los apresurados, los que calcularon mal, como es el caso del presidente Pedro Sánchez de España, e inmediatamente los que lo siguieron como Leopoldo López, Guaidó? Y ahora me ha llamado mucho la atención una entrevista, no sé si ustedes lograron verla y escucharla, que le han hecho a este pseudo dirigente llamado Freddy Guevara, ¿verdad? Que de manera casi descarada, y lo voy a nombrar, el programa es el de Napoleón Bravo, que incluso se vio y se notó pues que fue una entrevista como bien preparadas con preguntas anotadas y todas esas cosas que acostumbran algunos profesionales del periodismo a hacer, como es el caso también de Napoleón Bravo. Y allí él llegó incluso descaradamente, no solamente a admitir que Biden era el ganador, sino que vanaglorió un poco, bastante, a Carlos Vecchio y al equipo que ellos habían jugado, a lo que ellos llaman algo así como el bipartidismo demócrata y los del partido
Donald Trump, pues en este caso los republicanos. Los republicanos. ¿Qué podemos nosotros decir a estas alturas, Ildemaro y Marcelo, en un hecho, vamos a dar por hecho, porque yo también estoy como Marcelo en la creencia cierta de que Donald Trump va a ser reelecto y que allí hubo un fraude por todo lo que hemos estado todos estos días analizando? ¿Qué crees tú que va a pasar con esta gente de la MUD, Ildemaro, y después Marcelo? El problema con la MUD, ahí hay dos tendencias en Venezuela. Unos que son usurpadores y los otros que son traidores. Pero ambas corrientes son socialistas. Unas vienen del socialcristianismo, de la socialdemocracia, y los otros son los del Foro de Sao Paulo. Entonces, la Internacional Socialista unida al Foro de Sao Paulo. Entonces, ahí no hay nada que buscar. Allí, lamentablemente, en Venezuela, lo mejor es que se vayan todos. Ahí no hay nada que hacer. Todo eso está perdido, está podrido. Es el excremento político. Bueno, pero es que ellos están como Maduro y el grupo que lo acompaña, que ellos no quieren soltar la manguangua que han tenido en estos 21 años, que le ha permitido también a ellos enriquecerse como una oposición aparente, cuando realmente nosotros sabemos que son unos falsos. Marcelo, tu opinión sobre esas viles declaraciones de Freddy Guevara. Mira, el gobierno interino, que ahora quieren convertirlo en interinato eterno, es lo que es porque el presidente Trump los reconoció y forzó a 60 países a reconocerlo. Ellos son lo que son porque existe el presidente Trump, porque así no serían más que una bandada de inútiles que no llegarían a ninguna parte, que no los reconocería ni su mamá en su casa. Entonces, lo menos que podían hacer es ser agradecidos, y si querían ser diplomáticos decían, oye, si gana Biden, bueno, vamos a decir, mire, vamos a esperar a ver los resultados porque confiamos que la democracia, todas esas declaraciones políticas, pero no, jugaron adelantado y los agarraron en offside. Hay un detalle, que el presidente Trump es alguien muy agradecido, él reconoce mucho quienes le son leales, lo ha demostrado en sus empresas, que sus empleados que le son leales suelen recibir premios mucho más allá de lo que habrían esperado, porque él puede ser generosísimo con alguien que realmente le pone corazón a ayudarlo, que sea su empleado, lo que sea, uno de sus gerentes, un director, lo que sea. Y él dice, oye, esta persona es leal a mí, trabaja con ganas y los ayuda. Pero si hay algo que no perdona, porque él es muy rencoroso, es a los traidores. Él ha escrito en sus libros varios casos que los comentaba cuando él decía que uno no puede dejar pasar las traiciones porque se repiten. Entonces, estas personas van a pagar esa traición. No solo que no les va a dar ningún apoyo, va a hacer todo lo posible por sacarlos del juego. Gracias a Dios. Porque ya él había dicho hace unos meses que no confiaba en Guaidó, que él se había dado cuenta que era un error y que todo fue culpa de Bolton, que decidió apoyarlo y se comió todos los cuentos que le metió el gobierno interino. Entonces, lo que venga no va a ser con la MUD, no va a ser con el interinato. Entonces, algo bueno va a pasar. Porque, ¿qué podía pasar si salía Maduro y quedaba Guaidó? Iba a quedar el chavismo indemne e íbamos a tener dos bloques socialistas cogobernando, es decir, robando en conjunto y destruyendo a Venezuela. Ahora se va a abrir la posibilidad para que alguien que no sea socialista, que no esté en los negocios de la revolución, llegue. Pueden surgir nuevos liderazgos. Porque a la hora de la verdad, ¿qué es lo que quiere el gobierno interino? Renovar con la revolución. ¿Qué es lo que han hecho? Ellos tienen sus negocios ahí compartidos. Y eso es algo que el presidente Trump detesta. Él dijo una vez, que a algunos no les gustó, pero es la gran verdad, dice, los latinoamericanos vienen a Estados Unidos porque sus gobiernos, porque sus países son un asco. Y sus países son un asco porque sus gobiernos son puros ladrones que se dedican a robar en vez de trabajar por su pueblo. Díganme si mintió. Es lo más absolutamente cierto. Porque si tuviésemos un buen gobierno en Venezuela, nosotros tres estaríamos en Venezuela. Así es. Todos los 7,5 millones de venezolanos que hay por fuera, casi la totalidad estaríamos en Venezuela.
Y lo mismo sucede con las otras nacionalidades que se vienen para Europa, que se van para Estados Unidos, porque sus gobiernos son un asco y vuelven su país un asco. Entonces, para él es una cuestión de gran importancia buscar gobiernos lo más eficientes y limpios posibles para que toda esta inmigración y grupos de refugiados se regresen a sus países y vivan felices en sus países y los dejen a ellos ser ellos. Que los Estados Unidos sea para los estadounidenses, que están en todo su derecho, recibirán inmigración, pero no las oleadas de cuasi refugiados que están recibiendo. Entonces, creo que Trump de alguna forma va a firmar la sentencia de muerte del interinato. Dios permita y desaparezca esa banda de traidores. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de la primera parte, Marcelo y Ildemaro. Nos queda muchísima todavía, pero muchísima tinta en el tintero que la vamos a utilizar precisamente en la segunda parte con el tema específico de Venezuela, la crisis que se profundiza y cuáles son las posibilidades para que la podamos liberar. Mis invitados de hoy, Marcelo Crovato y Ildemaro Ferrer. Ildemaro se encuentra en Estados Unidos y el compañero Marcelo aquí en España con nosotros. Vamos hasta la segunda parte.